Muy buenas noches. Es para Pandemonium Editorial un placer en esta oportunidad poder presentarles el trabajo de Luis Apolín Montes, quien en esta oportunidad nos entrega Epitafio, el rumor de los días. Una compilación de sus dos primeros trabajos, Testimonio y Hermano, al cual se le ha agregado otra parte más que se llama precisamente Epitafio, que es la que le da el nombre a este libro. Yo quisiera invitar también a todos a que conozcan a nuestro panel. Tenemos a Hans-Rolf Hisser, tenemos a Richard Rimachi, a Gonzalo de Rosario, que tienen en común precisamente el gusto por los zombies. Entonces, yo quisiera abrir con las siguientes palabras que están en la contraportada del libro, que las hemos sacado del blog Mil Demonios, que es de Hans-Rolf Hisser. Luis Apolín debe ser uno de los mejores escritores peruanos que tenemos escribiendo sobre zombies. Ha agarrado el género y lo ha elevado a otra cosa. Que no sea más conocido es muestra de que en general los medios y la crítica no están típicamente interesados en darle una oportunidad. En un país con una industria editorial de verdad, Apolín ya habría sido descubierto por una editorial mayor y estaría viviendo de escribir. Pero vivimos en el Perú, así que ayudemos a promocionarlo desde donde se pueda. En Hermano, Apolín nos traía cuentos que transcurrían en un Perú rural posapocalíptico, consecuencia de una epidemia de lo que bien podrían ser zombies, pero que nunca se especifica. Sin embargo, nosotros sabemos que son zombies. Dos cosas llamaban la atención en ese primer libro. Primero, lo crudo que es. Segundo, lo negativo del mensaje. Pero Apolín, al ser humano, es algo bajo que es incapaz de colaborar consigo mismo ante la alternativa de la extinción. Y no digo que esto sea algo malo, es la propuesta de este autor, la cual es presentada de manera convincente en este libro. En Testimonio, lleva ese mensaje al siguiente nivel. Estos cuentos son realmente profundos y realmente llevan hasta las últimas consecuencias el análisis de lo que es capaz de hacer un ser humano para sobrevivir. Y en algunos casos, todo lo contrario. ¿Qué hace falta para que un ser humano sacrifique su humanidad y se rebaje al nivel de eso a lo que está combatiendo? Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos cuentos son el siguiente nivel. Esto es lo que se lee cuando las historias de zombie convencionales ya no te dan miedo o ya no te generan preocupación. Esto no es algo con lo que se empieza. Quisiera darle en esos momentos el pase, la palabra a Hans-Rolf Hisser, quien gentilmente ha escrito el prólogo de Epitafio. Hans-Rolf Hisser fue al Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt y estudió economía en la Universidad del Pacífico. Tiene una maestría en periodismo de la Universidad de Gales, ha trabajado en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en el Instituto Apoyo y en el Instituto Peruano de Economía. Ha publicado material en El Comercio, en Perú Económico, Punto de Equilibrio, Semana Económica, Perú 21, entre otros. Actualmente mantiene el blog Mil Demonios, ha publicado las novelas El Heraldo del Muelle, El Heraldo de la Barca, Albatros, y él es el autor de la saga Requiem, Requiem por Lima, Requiem por San Borges y Requiem por Lurín, y actualmente está como compilador en esta saga de cuentos y de relatos zombies en todo el Perú que se llama Somos Zombies, de la editorial Altazor. Quisiera darle el pase a Hans-Rolf Hisser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer participar en esta clase de ocasiones. Y esta vez no lo estoy diciendo simplemente por quedar bien o por ser diplomático, sino porque realmente me gusta congregarme con otros autores y otros aficionados de este género, ¿no? Yo cuando iba al colegio y decía que me gustaba leer literatura de terror, yo era el bicho raro, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? En el colegio que te obligaban a leer Vargas Llosa, Julio Ramón Rivero, Albujar, en fin, todos los autores que Ciro Alegría, todos los autores que nosotros ya conocemos, preguntar en la clase si
no les parece raro que no hayan escritores de terror peruanos? Era pues invitar a que te castiguen, ¿no? Pero por suerte el mercado ha estado evolucionando y la llegada de las redes sociales, internet ha permitido que nos podamos encontrar personas que tenemos este interés, ¿no? A mí me parece bien interesante una cosa que dijo Miguel Ángel Vallejo en la presentación de Requiem por Lurín, de mi último libro de zombies, bueno, el anterior. Él estaba comentando cómo en distintos países no pegan algunas mitologías, algunos mitos, ¿cómo se llama? Algunos sets de historias. Entonces comentaba cómo, por ejemplo, en Estados Unidos no había mitología, ¿no? O sea, si tú ibas al Reino Unido, por ejemplo, ellos tienen varias mitologías. Tienen la mitología celta, tienen el Rey Arturo, tienen Robin Hood, tienen ciertos sets de, ¿cómo se llama?, de realidades que se prestan para una serie de historias. Entonces, de ahí se cuelga Tolkien, digamos, para escribir El Señor de los Anillos, ¿no? O se cuelga, no sé, otros autores para escribir cosas que más o menos cuadran con esa mitología que ya tienen en esa sociedad, ¿no? En Estados Unidos no tenían eso y en cierta manera fueron construyéndolo con el Viejo Oeste, por ejemplo, ¿no? El Viejo Oeste es una mitología típica norteamericana, con un set de reglas, un set de tropes, un personajes arquetípicos, ¿no? Es algo típico y después eso lo toma Hollywood, ¿no? Y hace un montón de películas y después lo toman otros autores y lo amoldan. Stephen King, por ejemplo, agarra eso y medio que lo transforma para escribir La Torre Oscura, ¿no? Que parte, digamos, de esa mitología. Lo que contaba Miguel Ángel Vallejo era que en el Perú hay un montón de mitologías que nunca pegaron y nunca llegaron a solidificarse, ¿no? Si bien nosotros consumimos películas del Viejo Oeste o historias del Viejo Oeste, no hemos sido capaces de crear historias con esa mitología que transcurran acá, ¿no? Es imposible, o sea, no es viable, ¿no? Algo que sí pasó en México, por ejemplo, ¿no? En México tienen las películas de las rancheras, ¿no? Que fueron muy popular cuando tenían su cine en blanco y negro, ¿no? Ellos agarraron la mitología del Viejo Oeste y lo transformaron en algo típico mexicano, ¿no? Y se convirtió en toda una industria del cine, ¿no? Tienen un montón de películas muy exitosas y hicieron un montón de plata con eso. Acá en el Perú no fue posible eso, ¿no? El género Viejo Oeste nunca pegó, las películas de gángsters tampoco nunca pegaron, o sea, son sets así, mitologías que nunca pegan. Pero los zombies sí, por alguna razón, este set de historias con reglas propias, que son las historias de zombies, no solamente son altamente consumidas en el Perú, ¿no? Cualquiera que vaya a un evento que tenga temática de zombie lo puede constatar, ¿no? O sea, alguno de ustedes ha ido al Zombie Walk, por ejemplo, cuando lo hicieron en Lima, o cuando hacen algún evento alrededor de Walking Dead, acá en Lima hacen a veces en algunas discotecas, van a ver que es algo multitudinario, ¿no? O sea, hay un montón de gente que consume literatura y películas de zombies en especial. Entonces, no solamente ha pegado, o sea, es consumido, la gente lo lee, le gusta, lo comenta, ¿no? Uno en Facebook también puede ver cómo hay grupos alrededor de estas cosas, sino que aparte lo estamos produciendo adaptado al Perú, que es algo que nunca fue posible con otras mitologías que estoy mencionando, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo hemos agarrado algo que fue creado en otra parte, ¿no? Porque el zombie, como lo estamos aquí planteando, no es el zombie vudú, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Del Caribe, sino que es un zombie creado a partir de una serie de películas de George Romero con unas reglas específicas que él definió, ¿no? Que el zombie es lento, que si te mueres te contagia, etcétera, etcétera. Entonces, eso, en cierta manera, por alguna razón antropológica, en el Perú sí nos ha interesado adaptarlo y ha pegado, ¿no? Entonces tenemos libros, cuentos como los de Luis Apolín, en los cuales pega muy bien, por alguna razón. O sea, pegan muy bien esa mitología, esa atmósfera, esa ambientación, pega muy bien a nuestra forma de vernos nosotros mismos dentro de la sociedad peruana, ¿no? Entonces sus cuentos transcurren en Huaraz y pegan, ¿no? O sea, él conoce muy bien la realidad huaracina y conoce muy bien la mitología de los zombies y ha podido fundir las dos cosas en una sola mezcla que funciona, que cuaja, ¿no? Ahora, Luis, si bien lo hace muy bien, no es el único autor que ha hecho esto, ¿no? Tenemos Charles Maní, por ejemplo, en Cusco, que también ha hecho algo parecido. Lo ha hecho, o sea, él ha producido menos, ha producido solamente un libro de cuentos, pero lo hace también bastante bien. Tenemos a Paul Dark también en Lima, que también es otro autor, Paul Darmego. Entonces, hay algunos autores que han hecho ese esfuerzo y les ha ligado, ¿no? Les ha funcionado. Y yo creo que eso es algo bastante interesante y aparte, es algo que vale la pena apoyar y empujar,
¿no? Porque al final, producto de esta mezcla, está saliendo algo muy, muy peruano, ¿no? Típicamente peruano, que es, o sea, es una historia de terror. El terror siempre, acá en el Perú, desde la época precolombina, era, ¿cómo se llama?, era relevante, y lo estamos fundiendo con una serie de valores y de elementos extranjeros, ¿no? Y estamos usando eso para recrear simbólicamente la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y plantear ahí algunas angustias y algunos problemas y algunos miedos que tenemos nosotros los peruanos comunes y corrientes, ¿no? Algunos más comunes que corrientes, pero en fin. Entonces, yo creo que el valor de Luis Apolín es que está haciendo la punta de lanza de un movimiento que se está gestando, y yo creo que si lo seguimos apoyando y seguimos ahí detrás empujándolo, puede ser algo histórico, algo nunca antes visto, ¿no? Algo que en el Perú pueda romper con el paradigma típico de que en el Perú solamente se hace literatura realista, costumbrista, urbanista, o si no latinoamericanista, indigenista, ¿no? Donde el cuento, si no tienes un militar que le pega a un campesino, no es peruano, te lo pide el editor, te dice, oye, acá tu libro te falta alguna página, porque no entiendo, no está la parte en la que el policía le pega al campesino, ¿no? Porque es algo ya totalmente ya cuadriculado, ¿no? Entonces, yo creo que si seguimos entre todos empujando esto y formando comunidad, formando redes, vamos a poder sacar adelante algo novedoso, algo histórico, como digo, ¿no? Y excelentes autores como Luis son el combustible de ese movimiento que estaría gestando. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Bueno, a continuación quiero presentar a la persona que ha hecho el análisis crítico de la obra y de todo el contexto que engloba todo la producción de Luis Apolín. Richard Rimachi Coello es bachiller de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en el tercer coloquio internacional sobre González Prada de la Academia Peruana de la Lengua, en el sexto y séptimo Congreso Nacional de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción Peruana, y en el tercer y cuarto Congreso Internacional de Literatura Fantástica. Dirige el blog Contrafáctica, dedicado a la literatura fantástica, maravillosa y de ciencia ficción. Quiero dejarlos con Richard Rimachi. Sí, buenas noches. Bueno, primero quería saber si se me escucha bien. Espero que no haya ningún problema. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por su presencia, a Goluque por la invitación, a Tania también. De hecho, hasta ahora me sorprende sinceramente bueno, me sorprendió primero del hecho de que ya se haga una revisión de los cuentos de Luis Apolín sobre zombies, puesto que, digamos, mi historia personal con ese libro es un tanto curiosa, ¿no? Es decir, desde la primera vez que yo conocí como tal el libro, es decir, Testimonio, que es el que tengo acá, la primera edición, fue creo que en 2016, me parece, cuando el profesor Elton Honores, que investiga sobre literatura fantástica, ciencia ficción, mencionó de pronto de que para él este era el mejor libro sobre zombies que se había hecho hasta ahora en el Perú. Entonces me había dado curiosidad, lo conseguí felizmente cuando en una ocasión el libro llegó a Lima y lo pude leer y realmente me impactó. O sea, porque para ese entonces sí había leído algunos libros peruanos sobre zombies y también, bueno, otros países en español, pero creo que es unos libros que representan, digamos, de mejor manera la violencia en un contexto post-apocalíptico. Entonces, la cantidad de violencia presentada en cada cuento y de manera creíble, de acuerdo a la situación de supervivencia de los personajes, realmente impactó. Luego, bueno, durante esos años yo estaba cursando una carrera de literatura y para el 2018, en un curso llamado Tradiciones Culturales, en el que se desarrollan las llamadas literaturas regionales, es decir, lo que se produce fuera de Lima, justamente entre los libros para poder investigar, estaba justamente un testimonio. Era una de las opciones de los libros para poder realizar un artículo, investigar y presentar el trabajo final.
Y pues a mí de hecho, me encantó esa oportunidad porque realmente deseaba explorar más sobre ese libro y el contexto peruano que había en cuanto al zombie. Y luego, felizmente, el profesor Elton Honores, vuelvo a él porque realmente por él fue que conocí el libro, sacó un artículo sobre la literatura peruana zombie contemporánea, aparecía para él de 2009, 10 por ahí, y entonces fui recopilando datos para armar esa investigación y realmente me di cuenta de que, o sea, no es solamente de que los cuentos de Apolín sobre zombies sean buenos por la calidad estética que tienen, que realmente lo tienen, sino también porque visto desde un punto de vista, digamos, histórico, aunque no hayan pasado muchos años desde la publicación, de la publicación del primer libro, tiene valor porque dentro de los libros que se han publicado hasta ahora de literatura peruana sobre zombies, son pocos realmente los que han utilizado a la mitología nacional para elaborar a esta criatura. De hecho, el único autor que ha hecho esto, aparte de Apolín, es Oscar Colchado, con su novela Hombres de Mar, que no se centra en los zombies, pero sí cuando los incluye mete la mitología mochica. Y por otro lado está Apolín, que incluye al dios Livian en Cancharco, para generar, bueno, para explicar el origen de esta criatura. Entonces, en ese sentido, tiene tanto un valor estético como histórico que me sorprendió. Sí, que me sorprendió cuando, digamos, fui reflexionando más sobre el libro, tanto con testimonio como con mano. Y por otra parte, digamos, el primer libro testimonio, y como mencioné en una sola ocasión, durante un congreso, y bueno, solo durante ese momento, porque si no, realmente no hubiera podido tenerlo en mis manos. Y entonces, por eso me alegra de que haya esta reedición, porque al menos hay una mayor posibilidad de que las personas de Lima y de otras partes, pues, lo puedan conseguir. De hecho, no solo el propio libro testimonio, sino también Hermano y ahora Epitafio, incluido dentro de esta nueva reedición. Entonces, no es solamente por formalidad o por estar acá presente decir que el libro de Apolín sea realmente bueno, porque creo que ya desde antes lo comentaba con algunos compañeros, amigos, diciendo que de los libros peruanos que había leído últimamente y que se están publicando, el de Apolín era de los pocos que realmente resaltaban, no solo por la historia, sino también porque se esforzaba a la manera de escribir. Esas escenas en las cuales de pronto hace una descripción fuerte, sangrienta de algunas escenas, de pronto se complementa con frases breves, pero para mí muy potentes, que le daban un efecto muy bueno al contenido sangriento que había. Es decir, que hasta la propia sangre, hasta la propia violencia tiene, digamos, un propio significado. No es simplemente la sangre por la sangre, sino que cada acto violento que hay en los cuentos tiene una correspondencia con el mundo psicológico de los personajes y de la historia que se va conformando. Entonces, por todo lo anterior es que sí considero que realmente los cuentos de Apolín son muy buenos, y nuevamente digo que me emociona estar presente acá en la presentación de para mí uno de los mejores libros sobre zombies que se han hecho, y en general de la literatura peruana contemporánea. Gracias. Muchas gracias, Richard. A continuación quiero presentarles a Gonzalo de Rosario. Gonzalo de Rosario es trujillano, es periodista cultural y docente de literatura. Él es máster en literatura comparada y estudios culturales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es el autor de los libros de narrativa breve, Cuentos para quemarse, Los Social Stones, Mishki Stories. Integró el libro de cine literario TV Out y seleccionó a los autores de la antología Sobrevalorado.
Últimamente ha escrito los libros Caleta y Pave Pavas. Y en el 2012 él escribió esta novela corta, que es considerada la primera novela zombie en el Perú, que se llama Vente en mi muerte, de la editorial trujillana Oren. Quiero dejarlos con ustedes, con Gonzalo de Rosario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Felicitaciones realmente a Luis por esta publicación, ¿no? Acá de lujo con Pandemonium, ¿no? Este epitafio que condensa los 3 libros, ¿no? Que ya antes habían salido, ¿no? Testimonio, Hermano y ahora Epitafio. Yo lo que quería consultar acá con Luis Opolín, coincido mucho con lo que dice Hans, con lo que dice Richard, con respecto a que Luis ya tenía como un halo de leyenda, ¿no? En este libro, La división del laberinto, que son ensayos de Elton Honores, hay un artículo dedicado a los zombies, ¿no? Zombies en Lima o el paroxismo en el fin de los tiempos. Obviamente, no solo hablan de zombies en Lima, ¿no? Creo que el título sería, en todo caso, zombies en el Perú en general, porque habla de la evolución de la literatura zombie, por lo menos en la última década, e incluye, obviamente, al final, pues, el texto Testimonio y Grito de los Días, del año 2015, de Luisa Pauling. Fue la primera vez que leí sobre este libro, junto con, también en ese mismo artículo aparecen la trilogía, que en ese momento eran 2, ¿no? De Hans, ¿no? Esto de Requiem por Dima, Requiem por San Borja, y también el libro de Charles Maní, ¿no? Historia de Guerrilla Z, ¿no? Y también obviamente incluye el libro que ha mencionado Hugo, que publiqué en el año 2012, 20 en mi muerte, en edición física, ¿no? En sí. Y aparte de ello, creo que hay dos autores más que salieron en el 2012, que es, sobre todo en cuentos. Uno es Freddy Arteaga Canesa, que tiene un libro de zombie ilustrado, que salió en Chimbote, y también un cuento de mi pata Pierre Castro también, que es El último zombie virgen, que aparece creo que en esta antología de cuentos para sobrevivir fin del mundo, ¿no? Y ya posteriormente han aparecido otros textos, ¿no? Está este libro de Paul Dark, ¿no? Que ha sido el último, que ha salido el año pasado, Pandemia Z, ¿no? Entonces es como que hubiese un grupo, una evolución, ¿no? Un gusto en el Perú por los zombies. Eso por un lado, ¿no? Que no solamente se limita pues, a la capital en general, sino también a las zonas de provincia, ¿no? Y en este caso de la zona norte, de un modo lo que es Ancash y La Libertad. Y eso también me lleva a pensar que en el caso de Apollín, más bien dentro de Ancash, se podría decir, o al menos no sé si de Huaraz, Ancash, sería una de las zonas geográficas del Perú con mayor publicación sobre esta temática, ¿no? Si nos remitimos sobre todo a un libro que guarda mucha similitud con el tema sobre todo político, que es a lo que también quería hablar un poco en el tema del libro de Apollín, ese libro Adiós Ayacucho de Julio Ortega, ¿no? Que creo, muchos no lo consideran como una novela zombie propiamente dicha, pero básicamente es un campesino al que le meten una granada, lo hacen estallar, lo meten en una fosa común en el año 83, 84, ¿no? Uno de los años más crudos del conflicto armado interno, y sus restos pues salen y comienza a buscar sus partes de su cuerpo y hace un viaje desde Ayacucho hasta Lima para reclamar de Belaúnde porque estaban obviamente desapareciendo a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya se conoce con el tema del conflicto armado interno. Esa para mí yo la considero una de las primeras o una de las precursoras de las obras sobre esta temática, ¿no? No necesariamente es zombie en sí, no se pronuncia la palabra zombie, ni tampoco son el zombie tradicional, digamos, al tema de Romero, pero sí es el tema del muerto que vive, el muerto viviente,
y que de algún modo está reclamando algo, ¿no? Eso por un lado. El otro es el libro de Colchado, ¿no? Esta obra, ¿cómo es? Hombres de Mar, si no me equivoco, ¿cuál era ya? ¿Así? El Colchado también es de Ancash, ¿no? Es de allá de esta zona del Perú, ¿no? De Chimbote en sí. Eh, y ahora se suma Luisa Polín, ¿no? Esa es una de las cosas que me intriga también. ¿Cómo así? Bueno, conozco un amigo en Chimbote también que publicó un libro en Zombie Ilustrado, que es Freddy Tea Canesa, creo que ahora está por España, un amigo. Entonces, y eso quizás se lo pueda responder más adelante cuando sean las preguntas, pero ¿qué tiene Ancash en sí que atrae tanto con esta temática zombie? Eso por un lado. Lo otro es, el tema también me interesa, y eso es algo que creo que en eso sí compartimos un poco la idea, es el tema de la ucronía y la distopía, ¿no? Porque en sí este libro no transcurre en el tiempo, digamos, normal, ¿no? En sí es como el año 200 de una revolución, ¿no? Como que un futuro distópico, en una ucronía en donde al parecer el comunismo ha triunfado, ¿no? O sea, es todo un mundo distópico. Hay un libro que ganó justo el premio este del BCR, de un escritor casi muy poco conocido, se llama Luis Alejandro Vinatea, no recuerdo bien, que, se llama Oreja de Perro, y que habla de eso también. Es una ucronía donde en el año, no, en el año 2000, 2001, también quienes ganan fueron los subversivos, ¿no? O sea, un mundo, un universo paralelo, ¿no? Se teje esto. En el caso de Luis Apollín, en el caso de Testimonio, obviamente, que fue el primer libro, lo veo como una especie también de metáfora, ese tema, ¿no? Sobre todo de ver a estos seres como de asociación, ¿no? Como si fuesen muertos vivientes, ¿no? Ya este tipo de ideologías, ¿no? En un mundo cada vez más deshumanizado. Eh, y el otro tema que es algo que también discurre alrededor de la obra de Apollín, que ahora ya está condensada, obviamente, en Epitafio, es lo andino, ¿no? Como lo han dicho. Y sobre todo con dice esta mención de, algo que también quería preguntar es el tema de Liviac Cancharco, Dios de la Muerte, el misterio de Punta Felino. ¿Ese libro se existe? O sea, esos textos o son juegos borgianos, así de inventar textos, ¿no? Intertextualidad, ¿no? Eh, pero realmente interesante, ¿no? Cómo mal llamado todo ello. Y algo que a mí me llama mucho más la atención todavía es la agilidad, ¿no? O sea, eh, es muy ágil, es muy rápido. Pese a todo lo que se pueda decir, leer la obra de Apollín, sobre todo leer este libro, es muy ágil, ¿no? Yo creo que la literatura en sí, cuando hablan de que algo está bien escrito y esto, no sé, me hace pensar como que cuando a un músico le dijeran, este chico canta o esta chica canta afinada. No sé, es algo que tiene que darse, ¿no? O sea, obviamente si vas a publicar algo o si quieres pretender ser escritor, tienes que escribir bien, etcétera, ¿no? No creo que sea un elogio en sí, ¿no? Es algo que está, algo sine qua non tiene que darse, pues, ¿no? Sino para qué. Pero también el hecho de que no se dé normalmente no quiere decir que no tenga que darse, ¿no? Eh, en el caso de Luis, creo que lo que condensan toda esta unión, ¿no? Tanto de temas políticos como de temas religiosos, como de temas de las distopías de Ucrania, y más, sobre todo algo que me interesa mucho, escribir bien, para mí particularmente, es que se pueda leer bien, o sea, que leas de un tirón todo, sea el tema que sea, estés tratando de lo que sea, o sea, enganchar, ¿no? Creo que eso es algo muy bacán que tiene este libro, sobre todo Epitafios, ¿no? Rápidamente te conectas, o sea, de frente, no esperas, no hay el clásico tratamiento de que vamos a ver cómo se desarrolla esta plana, no, de frente, se comieron a alguien, a una chica, ¿no? No te deja respirar, ¿no? Eso es algo muy bacán, ¿no? En ese aspecto. Y que es lo que decía Hans también un poco para ya comenzar un poco el diálogo con Richard, que son, digamos, los especialistas en estos temas, es el hecho de que lo tuyo son cuentos, ¿no? Son como historias.
esa parte me parece muy bacán. No necesariamente sea una novela propiamente dicha, sino son historias que están ahí, ¿no? Entrelazadas, ¿no? No, felicito realmente, y muy emocionado, espero que tener ya pronto la versión física. De esto he tenido la versión PDF, ¿no? Con los prólogos acá de Hans y de Richard, que me parece que hablan de la importancia y de la trascendencia, ¿no? La recepción positiva que ha tenido la obra de Luisa Pollín en esos últimos años, ¿no? Realmente un honor estar aquí y vamos a seguir conversando de este libro que está bien bacán. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora quiero dejarlos con Luis Apolín Montes. Él nació en la ciudad de Huaraz, en Ancash, en el año 82. Él es docente egresado del Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz y bachiller en periodismo por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad César Vallejo. Es, además de diversos textos educativos sobre razonamiento verbal, comunicación y antologías literarias, Apolín sorprendió a la comunidad literaria con su libro Testimonio, El grito de los días, y luego con Hermano, donde aborda dentro de su propio universo temporal un mundo azotado por una plaga zombie. Los dejo con Luis Apolín Montes. Muy buenas noches con todos, espero que me escuchen bien. Bueno, ahí estamos, muy bien. Bueno, muchas gracias en realidad. Hasta cierto punto yo puedo mencionar y puedo decir que me siento apabullado por por, por la buena voluntad, digamos, o por los elogios también que deviene de parte de ustedes, que como le dije en una ocasión a Hans, lo siento verdaderamente sinceros. Y eso es lo que vale. Personalmente, yo considero que eso vale muchísimo. Estaba recordando un artículo del ya desaparecido eh, Marco Aurelio de Negri, en el cual hablaba de la invisibilización. Bueno, para resumir nada más de qué trataba ese artículo, trataba de lo siguiente, que había un periodista que siempre criticaba el diario Comercio y siempre lanzaba pullas en contra del diario El Comercio, pero el diario El Comercio jamás respondía a esas pullas. Y en una ocasión, cuando le preguntaron al director por qué no respondía a esas preguntas, a esos ataques que le lanzaba este periodista, simplemente el director del Comercio dice, bueno, a esas bacterias se les elimina con la penicilina del silencio. Así lo mencionó. Y de Negri utiliza esa idea para mencionar de que no podemos silenciar las cosas. Menciono esto por el hecho de que la verdad es que acá en la zona donde yo vivo, yo soy de Huaraz, como ya lo han dicho, estamos aquí en Huaraz, yo les veo a ustedes en zona tórrida, creo, les veo más sueltos, ¿no? A mí me ven con la cafarenes porque acaba de llover y el frío es intenso. Bueno, acá en mi zona, lamentablemente, el año que se publicó el libro, y lo tengo que decir porque creo que estamos entre amigos, entre gente que verdaderamente lee este tipo de género, tuvo también una recepción bastante fría, en el sentido de que el canon, aquí en Ancash, específicamente en Huaraz, es un canon que, digamos, muy parecido a lo que todavía se conserva antes del terremoto. Es decir, que todavía se está pensando quizá en lecturas de Benito Pérez Galdós y que todo debe corresponder a la generación del 98 o al posmodernismo, y si no encaja dentro de ese canon, simplemente no existe. Y bueno, literalmente, en la universidad de la que yo he egresado, literalmente ya me lo dijeron, que yo no existo para el canon ancashino literario, no estoy en ese patrón. Cuando hay ponencias, incluso simplemente yo estoy de lado, ¿no? Y se prioriza a otros que quizá tengan una temática más telúrica y más vernacular, ¿no? Siempre recuerdo esa frase de Walt Whitman, toma el camino equivocado y harás la diferencia. Entonces yo, basándome en esa idea, siempre traté de buscar ese camino equivocado, entre comillas, ¿no? Y creo que lo hallé hasta cierto punto, porque no tratamos de responder a una idea estándar dentro de la comunidad aquí, entre comillas, académica que a veces tenemos. Bueno, creo que las
personas tienen sus razones también para actuar de una manera determinada. Como diría Georgette de Vallejo, allá ellos, allá ellos. Entonces a veces es mejor digamos, no tratar de convencer a las demás personas de algo nuevo. Y eso es lo que pasó con este libro. Cuando salió Testimonio, aparte de mis estudiantes, de los jóvenes que tuvieron muchísima aceptación, tal vez como Richard, que en ese momento era más muchacho todavía aún, y tuvo una buena aceptación, lamentablemente recibí el espaldarazo, o sea, ni espaldarazo, digamos, me dieron la espalda, ¿no? Lo que se llamaría digamos, los que son los patrones del canon, de la crítica supuestamente literaria, que simplemente invisibilizaron mi producción. Y bueno, hasta ahora lo hacen, ¿no? Y de lo cual, hasta cierto punto no me siento, digamos, atacado directamente. Es mejor a veces así, para evitar roces. Eh, eh, eso es lo que sucedió con Testimonio, ¿no? Y muchos de las personas que leyeron, al no tener mucho conocimiento sobre este tema de la temática zombie, como que les pareció algo demasiado fuerte, quizá. Antes del año 2015 yo había leído dos escritores, en realidad tres, voy a mencionar a los tres. Carlos Sisi, un español que también ha escrito sobre zombies, muy bueno, tiene toda una saga llamada Los Caminantes, seguramente alguno de ustedes ha escuchado de él. Luego luego había leído a Manuel Laurelio, no sé si lo pronuncio bien, también otro español, que tiene una saga muy buena, pero sobre todo cuando leía el norteamericano, a ver si lo pronuncio bien, en este caso Hans, bueno, creo que tiene mayor acercamiento al idioma inglés, es Brian Kina, bueno, algo así, Brian Kine, con su libro El Alzamiento. Es un libro en el cual habla sobre zombies, pero zombies demoníacos o de posesión demoníaca. Todos los libros de los autores mencionados me parecieron tan originales, incluido también el de Max Brooks, que leí obviamente, sobre Guerra Mundial Z, me parecieron originales todos. Entonces yo traté también de buscar esa, digamos, originalidad. No sé si lo hemos conseguido, pero bueno, estamos tratando de, digamos, estructurarlo de esa manera, lo traté de estructurar de ese modo, y traté de plantearme todo un universo. Es muy interesante, por ejemplo, que Gonzalo haya mencionado el hecho de que se ha percatado, al igual que muchos de ustedes, el hecho de que no ocurre en realidad en un tiempo moderno, digamos, ocurre en un universo paralelo, donde Sendero Luminoso efectivamente ha triunfado en una supuesta revolución. Es más, incluso en una ocasión a Hugo le mencioné que estaba preparando una novela donde justamente ocurre eso. Es una novela que no va a hablar de zombies, sino de esa ucronía en la cual Sendero Luminoso ha ganado la guerra, ¿no? La guerra, entre comillas, la guerra popular. Pero también hago mención de que supuestamente la revolución que se realizó en los años 30 en Trujillo también triunfó. Entonces hablaríamos de dos ucronías. Pero bueno, ese es ya material para otra historia, ¿no? En algún momento, quizá cuando termine la novela, se lo pasaré a Hugo, le pasaré a ustedes, que son grandes conocedores, para que me den su acertada opinión al respecto. Pero volviendo al tema de los zombies, estuve revisando lo que mencionaba Hans en el prólogo que ha realizado acá para mi libro, ¿sí? Y la verdad es que me di cuenta que me falta muchísimo para estudiar. Me has dejado, Hans, muchísima tarea en realidad para revisar. Hay muchas cosas que obviamente no conocía sobre el género. Es obvio que tú, al igual que los que me acompañan aquí, saben muchísimo más que mi persona. Yo digamos que yo he escrito de manera instintiva. No me quiero comparar con nadie, pero había el escritor de Fahrenheit, por ejemplo, él mencionaba, sí, que él no era un escritor intelectual como tal, sino era solamente un escritor natural. No me quiero comparar porque sería un poco feo, digamos, hacerlo, pero yo también me considero algo más instintivo. Tal vez no he sido muy contaminado con la teoría literaria. Digo contaminado porque aquí los escritores, quizá en Cachinos, a veces están demasiado contaminados con la crítica literaria o están demasiado aferrados a la teoría literaria, y eso creo a veces que es una cadena más que una ayuda. Bueno, a veces yo les digo eso y termino siendo otra vez relegado, ¿no? A veces por eso es mejor ni discutir con ellos. Algo que ha dicho Richard, que escribió en su estudio, sería calificado definitivamente, Richard, si es que vinieses acá a Huaraz a decir lo que mencionas en el prólogo, sería calificado como blasfemo. Richard tal vez ha tenido la buena intención, y creo que así lo siente él en realidad,
de hacer una especie de equiparación de mi persona con Óscar Colchado Lucio. Yo te agradezco, en verdad, o sea, Óscar Colchado Lucio es un grande, pues, ¿no? Es una leyenda, es lo más, acá en Ancash prácticamente es un dios, ¿ya? Y que tú te hayas animado a decir algo así, y si lo dijeras acá en Huaraz, yo te aseguro que terminas, no sé, terminaríamos creo en el río Quilcay, tirados por ahí, ¿ya? Es algo en verdad que, no sé, o sea, bueno, si lo sientes así, en realidad es un halago para mí, yo me siento emocionado, en verdad, yo me siento emocionado de que hay ya esa actitud hacia mi persona, ¿no? Y yo les agradezco, en verdad. Bueno, Gonzalo lanzó varias preguntas, la verdad es que no recuerdo muy bien todas, pero a ver, en torno a lo que me mencionaba, ¿no? Definitivamente uno tiene que escribir, creo yo, a partir de lo que sabe. Yo conozco muy bien acá mi zona, yo he vivido toda mi vida en Ancash, no he tenido la oportunidad quizá de salir, de mirar ni a Lima, a ningún lado, yo he vivido mis 38 años aquí entre estas 4 montañas, como yo le digo, rodeado de la Cordillera Blanca y Cordillera Negra, todos los días. Entonces, sí conozco la realidad, por lo menos esta realidad urbana bucólica en la que vivimos en Huaraz. Él me mencionaba, por ejemplo, si ese libro existe o es parte de un concepto borgiano. En realidad es lo segundo, y es lo primero también, es una especie, es una mezcla. Hay un lugar aquí en Huaraz que está al frente de la Iglesia de la Soledad, ¿ya? Que es el Cerro del Pumacayán, así se llama, ¿no? La punta del Puma, ¿sí? De ahí viene Punta Felina, donde efectivamente se dice, y hay restos arqueológicos, donde hay un lugar donde supuestamente, según las leyendas, hay un dios llamado Lipiac. Y al lado de ese monumento, si algún día visitas, por favor, Gonzalo, me llamas, ¿ya? Igual para todos, al lado de Cayam, de Pumacayán, hay una calle llamada la calle del Rayo, que efectivamente tiene esa forma de un rayo, que hasta ahora hay casas y todo lo demás, pero tiene forma de un rayo. Entonces, esa idea siempre a mí me despertó curiosidad, y es por eso que yo traté de mezclar y colocar como el origen de una plaga zombie, la idea de Pumacayán, ¿no? Esa fue en realidad, ese fue el origen, digamos así, que sí fue real. Y todas las historias de una u otra manera que están en el libro en Testimonio y en Hermano, e incluido también de Epitafio, derivan justamente de una experiencia directa o indirecta. Como ya mencioné en una ocasión, por ejemplo, el cuento Hermano fue una historia que le contaron a mi hermano en la época del cólera, cuando él fue a trabajar en la zona interior acá de Ancash, y le contaron efectivamente algo parecido, ¿no? De una señora que había muerto con semejantes dolores y todo lo demás, entonces yo traté de adaptarlo. Y cada una de las historias también es así. Por ejemplo, hay un cuento que ocurre ahí en Testimonio, por ejemplo, que ocurre en la universidad, es porque efectivamente es la universidad acá de Ancash, la Universidad Nacional de Santiago Antón de Mayor, y la descripción que doy es la descripción que hay. O sea, si ustedes van a la universidad van a encontrar esos ambientes que están plasmados ahí. Definitivamente, tal como lo han mencionado ustedes, hay una corriente, hay una tendencia que se está viendo en el Perú por este nuevo género. Una vez más, tal vez por vivir demasiado encerrados nosotros acá entre montañas, lamentablemente no tenemos mayor perspectiva de lo que llamaríamos literatura. Si alguna vez me mencionaron, por ejemplo, para que tenga una idea nada más de cómo se maneja acá las cosas, si una vez quizá me mencionaron como una especie de coda, anexo o adenda dentro de lo que es la literatura peruana, y un concepto inclasificable, y eso fue todo. Y ahí, silencio total, silencio total. No sé cómo será el movimiento en el caso de Lima, creo que la situación es muy distinta, la mentalidad es un poco más abierta, pero de todas maneras, acá nosotros estamos dando la batalla, y una vez más, y creo que cada uno de nosotros ha tomado ese camino, ¿no? Ese camino equivocado, entre comillas, de no seguir un patrón común, y todos estamos tratando de ver mejores cosas, tal vez no mejores, sino cosas distintas, o temas distintos, y de esta manera hacer lo que a nosotros nos place, nos gusta, que de una u otra manera, creo que es la fantasía, el terror, la ciencia ficción, y todo lo que implica eso, ¿no? Les doy las gracias, en verdad, a ustedes, a Hugo, por haber siempre creído en este proyecto, a Tania, a Hans también, con el que siempre me he estado comunicando a través del Facebook, y también tenía ese interés que siempre nos ha dado ese impulso, ¿ya? Sus novelas también, por ejemplo, a mí me han encantado. Lamentablemente la última no lo tengo, habrá una oportunidad siquiera para poder intercambiar, Hans.
tal vez cuando vaya a Lima, ojalá que el próximo año, un año, no sé, la verdad, es muy raro que yo viaje a Lima. Richard, en verdad, un profesional joven, me agradó muchísimo tu ensayo crítico, ya como te digo, yo lo voy a tomar quizá como una especie de abanderamiento y voy a mostrar acá lo que me han dicho acá, lo que me dijeron acá del libro y me compararon con Oscar Colchado y luego te comento lo que me dijeron, ¿ya? Seguramente no va a ser nada bonito, pero eso es lo que me gusta también, armar un poco de alborote, barullo, ¿sí? Y a Gonzalo, ni hablar, ¿no? Su curiosidad, y es evidente que él conoce también del tema y se ha dado cuenta de todos los detalles mínimos también de la historia. Y te lo agradezco, en verdad. La versión que ahora van a tener de testimonio, de hermano y de epitafios, en realidad es una versión mejorada. E incluso se han ampliado algunos detalles, se ha pulido la ortografía, la redacción, se ha mejorado en torno a ese aspecto, e incluso algunos diálogos de los personajes se han acrisolado para que tenga una mejor noción, una mejor idea y mayor fluidez incluso de lo que fue originalmente, ¿sí? Bueno, no podría decir nada más. Muchísimas gracias, en verdad, a todos. Un abrazo y espero que se cuiden. Y bueno, creo que tenemos una sesión de preguntas o algo así. Sí, Hugo, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, Luis. Sí, pues al menos acá estamos cinco equivocados que nos gusta seguir esa línea y con cuidado de mostrar el trabajo, el texto del amigo Rimachi, no vaya a ser que termine flotando allá en el Santa, ¿no? Entonces, con cuidado nada más. Y sí, vamos a hacer ahora una serie una rueda de preguntas, ¿no? A continuación, y bueno, quisiera arrancar yo. Yo quisiera hacerte una especie de recordatorio, una conversación que tuvimos hace unos días, donde nos contabas un poco tu primer acercamiento con la temática zombie. Y que no fue exactamente, ¿cómo se llama?, con zombies, ¿no? Pero incluso la forma en la que lo contaste, el contexto en el que fue ese acercamiento cuando eras niño y con tu padre, al menos a mí me emocionó mucho. Parecía otra historia más que fácil podría estar acá en Epitafio también, ¿no? Por favor, si nos cuentas un poco eso. Muy bien, Hugo, gracias. Bueno, algo también que podríamos agregar a eso es que, por ejemplo, mi papá nunca me dijo a mí para leer nada. Yo nunca recuerdo que mi papá me haya dicho lee. No lo recuerdo, en verdad. Él lo que hacía era llegar a la casa y dejar en la sala, dejar periódicos o libros o lo que fuese, algo para leer lo dejaba puesto y el que quería se acercaba y leía, ¿no? Yo me imagino que desde pequeño hacía eso yo. Aquí en la década finales de los 80, aquí, bueno, acá sobre todo en la zona de Ancash era muy usual, en Huaraz era muy usual que las antenas volaran debido a los ataques de Sendero Luminoso, de tal suerte que los apagones eran extremadamente usuales, era ya algo clásico. Yo había nacido en ese entonces la violencia política en realidad era algo natural para nosotros, acá en la zona sierra sobre todo. Entonces, como se iba el fluido eléctrico siempre, yo recuerdo en una ocasión que Sendero Luminoso incluso dijo, si alguien festeja Navidad, le vamos a cortar las manos. Y efectivamente, así nada más salió ese comunicado y yo recuerdo clarísimo, fines de los 80, nadie en Huaraz celebró Navidad, o sea, ni cohetes, nada, era un silencio total, ¿no? Bueno, son recuerdos que quizá, y muchos otros que tengo, ¿no? Pero que no es dable contar ahora, ¿no? Y creo que algunos también tendrán alguna experiencia por ahí, en la sierra hemos sufrido un poco más quizá. Luego, en una de esas noches que se había ido el fluido eléctrico debido a la voladura de las antenas, mi padre sacó un libro que hasta ahora lo tengo, por ahí lo debo tener atrás, creo, no sé dónde lo ubico, que es una antología de Edgar Allan Poe, titulado, y en uno de esos cuentos era efectivamente el entierro prematuro. Y al abrirlo, había una imagen de un hombre enterrado que estaba rasgando el ataúd. Y mi papá, bueno, yo era chiquito, no sé, no recuerdo si sabía leer muy bien exactamente, pero mi papá me lo leyó en toda la noche, todo en pleno apagón, me lo leyó con su linterna y lo leyó, ¿no? Y me lo leyó todo, y esa imagen, esa idea del hombre enterrado, y encima con la idea de que, porque la casa de mis papás en realidad está a pocas cuadras del cementerio allá nosotros vivimos en la zona de la Soledad, así se llama, Soledad se llama esa parte, a pocas cuadras está el cementerio.
Entonces yo me paraba por la ventana y en toda la oscuridad miraba si efectivamente algún muerto se iba a levantar de su tumba, iba a salir a caminar y llegar, ¿no? Yo de chiquito miraba y miraba con mi vela puesta ahí en la ventana durante largo rato. Nunca se apareció ningún muerto viviente, felizmente hasta ahora. Eh, entonces, esa imagen siempre estuvo en mi mente. Hasta ya mayor y cuando comencé a escribir testimonio, otra vez volvió a mí la idea. Y es por eso que traté de mezclar con la idea de la ucronía al momento de realizar el libro. Mezclar los eventos fantásticos, que en este caso sería la presencia de los muertos vivos, y con la idea de qué hubiera pasado si efectivamente Sendero Luminoso hubiera ganado la guerra de guerrillas, bueno, es la guerra dentro del periodo de violencia política, ¿no? Entonces fue una mezcla y entonces eso, digamos, fue el nacimiento, digamos, fue el primer momento, el primer contacto con este tema de los muertos vivientes y con la literatura de terror, ¿no? Muchas gracias, Luis. Hans, seguimos contigo. Sí, dale. Tengo curiosidad por saber qué hubieras hecho si veías un muerto levantarse de tu cementerio. ¿Habrías ido a preguntarle algo? ¿O te hubieras escondido? ¿Llamado a tu papá? ¿Qué habrías hecho? Bueno, la verdad ¿Has pensado algo? He pensado qué es lo que haría si hubiera un apocalipsis zombie, ¿no? Probablemente, nunca sabría si ha habido un apocalipsis zombie, probablemente sería uno de los primeros en caer, porque normalmente quienes tenemos la idea de que nos vamos a enfrentar con machetes y cuchillos, ¿no? Creo que normalmente son los primeros en caer, ¿no? Así que yo probablemente ni siquiera me daría cuenta, me agarrarían dormido seguramente. Bueno, pero te voy a contar algo. En realidad sí tuve una experiencia un poco extraña en relación a eso. Detalles. Cuando era pequeño, por mi barrio vivía un señor que sufría polio. Aquí en la sierra era muy usual que las personas tuvieran polio, o sea, todavía había personas con polio. Y este señor había tenido sufría de polio, pero fuerte, o sea, tenía una polio que le había deformado todas sus piernas, las dos piernas. Y él andaba en muletas. Y cuando tú le veías llegar por esa parte del cementerio, o sea, bajando del cementerio, y luego entrar por la curva por donde estaba la casa de mis papás, yo miraba por la ventana y le veía andando con las muletas de noche. En realidad, digamos que hasta cierto punto se me paralizaba el corazón. Yo nunca me acerqué a ese señor, siempre lo veíamos con mis hermanos de lejos. Digamos que es una especie también de cuando uno es niño, cuando se enfrenta a cosas que son totalmente irracionales, porque ver a una persona con las piernas torcidas, retorcidas, no es natural, y cuando uno se enfrenta a una situación que no es normal, entre comillas, ocurren dos cosas, ¿no? Se enfrenta o huye, o si no, simplemente huye. En este caso, nosotros nos quedamos paralizados, creo, y nunca más nos acercamos a ese señor, y siempre lo mirábamos de lejos. Digamos que, y en mi cabeza siempre estaba esa idea, ¿no? Que ese señor era una especie no sé, de un ser, quizá de otra dimensión, y cuando uno es pequeño uno ve que en realidad es producto de una enfermedad, ¿no? Pero lo ve desde ese plan, ¿ya? No tiene que ver, no creo que tenga que ver con la crueldad del niño, sino más que todo con la sorpresa de la cuestión de lo que nosotros llamaríamos anormalidad, ¿no? De lo que mal llamaríamos anormalidad. En realidad no lo es como tal, y eso lo demuestra Mason cuando escribe Soy Leyenda, ¿ya? Que al final el que es supuestamente anormal termina siendo, perdón, el que es normal termina siendo el anormal de todos, ¿no? Por eso se vuelve leyenda. Así que digamos que eso también podría estar en ese plano, ¿no? Pero ¿qué hubiera hecho yo? Como te digo, seguramente ni enterado, ¿ya? Estaría durmiendo cuando me agarraran los zombies por ahí. Sí, adelante, Richard. Sí, hay algo que, bueno, me percaté más que todo cuando releí el libro Epitafio y quería preguntarte si es una característica que fue hecha a propósito o te salió de manera natural, que si bien es cierto que, bueno, la historia, bueno, alguien que sea de Ancash puede reconocer algunos lugares descritos en los cuentos. Yo, por ejemplo, que no soy de Ancash, a pesar de que no me menciona, por ejemplo, una calle X, sí puedo visualizar bien los cerros, los mercados, la universidad. Entonces, no recargas a cada rato, por ejemplo, el nombre de una calle o el nombre de una tienda o un nombre particular, sino que das ahí unas pistas, pero permites, digamos, que el lector pueda imaginarse de su propia ciudad imaginario cómo es el lugar.
Entonces, quería preguntarte si esa característica de, digamos, no recargar tus cuentos de lugares tan concretos que solo lo conozcan una cantidad reducida de personas, si eso fue hecho a propósito o fue algo de momento. Ah, ya, muy bien, Richard, gracias por tu pregunta. Mira, eh, en realidad, lo que pasó fue más o menos lo siguiente. Yo quería, al momento de escribir testimonio, y al escribir también hermano, no quería que se colocara, digamos así, o que no se creyera que efectivamente escribía sobre Huaraz, aunque todas las pistas dan a entender que es Huaraz, me dicen ahí, pero yo no coloco en realidad ningún nombre, ninguna calle específica de Huaraz, podría ser cualquier lugar de la sierra del Perú, porque las ciudades en la sierra son muy parecidas en realidad. Si uno visita la sierra, que es lo que yo también más he visitado, siempre sierra, sierra, nada más, todas las ciudades son muy parecidas. Entonces, en realidad podría ser cualquier ciudad. Entonces, yo traté de hacerlo en ese plan, en el plan de que cuando alguien leyera el libro, entendiera que puede ser de cualquier, puede ser entendido como cualquier pueblo, ¿no? Ahora que se haya entendido como Huaraz, bueno, enhorabuena. Esa es una forma quizá también de universalizar algo, es decir, no mencionar exactamente de dónde es para que cada quien, como ha dicho Richard por ahí, imagine, en su propia imaginación tenga las circunstancias en las que son esos lugares, ¿ya? De la forma en la que cómo son, ¿no? Eso es lo que traté de hacer en todo caso, transmitir también lo que yo conozco, que es la sierra, como ya dije en una ocasión, y tratar de transmitir esa idea una y otra vez, y que conozcan, ¿no? A partir de la casa, que conozcan el mundo, como diría Tagore también, ¿no? De la casa y el mundo. Esa fue la idea. Muchas gracias. Gonzalo, ¿tienes alguna pregunta? Complementar las preguntas que hiciste incluso al principio o mandarte con toda una lista, como es tu No, característica. sí, sí. No, sí, tengo realmente muchas preguntas, pero quiero condensarla en esta, principalmente partiendo de lo que has dicho, Luis, me hace recordar un poco alguna frase que hablamos con Hugo, con Carlos Carrillo, con respecto al estilo de literatura gore o grotesca o staff, no sé, que uno escribe serie B, ¿no? Estaban condenados al ostracismo literario, decían, ¿no? Este tipo de literatura que digamos, era visceral, explícita, ¿no? Eh, gore, de algún modo. Y sí, obviamente entiendo y me solidarizo y a la vez empatizo mucho con lo que has dicho sobre la nula o la recepción, pues, digamos, cerrada que ha tenido tu obra sobre todo lo que pasa siempre en provincia, ¿no? En Trujillo particularmente me pasó lo mismo, con 20 mi muerte en el año 2012, ¿no? Y creo que se me sigue pasando igual, o sea, no es que sea un libro muy querido por acá. Para mí, digamos, es tan extraño que de un tiempo a esta parte, digamos, en el caso de Richard, creo cuando en el 2017 fue, 18, Richard organizó en Casa Tomada un conversatorio donde estuvo Hans y Paul Dark, y donde tú mandaste un texto, creo, Luis, y donde se leyó, creo que se leyó Epitafio, no recuerdo bien qué texto exactamente, uno nuevo creo que era. La cosa es que recién ahí comencé a reparar de que había pues un grupo de gente que sí al menos le interesaba en leer esto, que no necesariamente estaba en provincias, principalmente estaba en Lima, ¿no? O sea, donde hay pues toda una marcha zombies y hay un montón de temas, o sea, si hay gente que recibe esto, por eso sí entiendo esto del tema de las adendas, que Luisa Pollín escribe algo sobre zombies y la comparación que hizo Richard con el tema de Colchado, ¿no? Obvio. O sea, Colchado también ves para los que saben de literatura, pues Rosa Cuchillo y todos estos temas, y creo que ganó todos los premios literarios del Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Y internacionales también. Pero muy aparte de que yo creo que, digamos, los críticos de mayor edad quizás son los más reacios o reticentes a entender ese tipo de literatura. Y aquí va un poco la pregunta. Sin embargo, yo sé que tú eres docente
¿no? Creo que has trabajado, no sé si estás trabajando en el COAR de Ancash, de Huaraz, no sé. Eh, y, y obviamente, yo cuando a mis estudiantes les hablaba de literatura de terror, de literatura fantástica, esa imagen de tu padre leyendo contigo Poe, leyendo el entierro prematuro, que es uno de mis cuentos favoritos también, también, digamos, es muy similar un poco a lo que con mi padre también tenía. eh, pero principalmente a los estudiantes les gusta mucho el terror, la literatura. Y si tú les pones un zombie o un libro que diga zombies en Lima, zombies en Callao, zombies en Ancash, zombies en Trujillo, zombies en cualquier lado, lo van a leer. Yo creo que las nuevas generaciones son las que van a entender más, o las que están entendiendo mejor, las que están recibiendo esto. O sea, probablemente este siglo recién está empezando, ¿no? Ya estamos en plena pandemia y todo, ¿no? O sea, ya mucha locura escribir sobre zombies ahorita, pero es interesante, ¿no? Yo creo que va por ese lado. En ese sentido, quería hacerte una pregunta, partiendo de esta lectura, quería compartir realmente este pedazo de epitafio, ¿sí? No sé si me pueden dejar leerlo, porque me parece un poco brutal para escribir, sobre todo pensando en la gente que está viendo la presentación, ¿no? Dice, mátalos, le dije, no, de frente, o sea, de frente, mátalos, ¿no? Qué forma de empezar. Y comenzó, y ahí comienza la descripción, ¿no? Encendió la motosierra y se acercó al viejo. Sabiendo el final y tratando de ahorrarse el sufrimiento, levantó la cabeza mostrando su huesudo cuello. Así la herramienta le dio de lleno en la garganta. Uno puede pensar que usar una motosierra para descabezar a alguien es como cortar mantequilla, pues se equivocan. La primera tajada apenas le destrozó la manzana de Adán, lo que causó que el maldito lanzara unos chillidos extraños antes de empezar a ahogarse con su propia sangre. Sin embargo, volvió a levantar el cuello implorando misericordia. Con la mirada, la motosierra volvió a golpear con furia. ¡Mátalo! Grité descontrolada. ¡Mata esa mierda! La motosierra comenzó su campaña descabezando al viejo mientras salpicaba de sangre al gordo, quien solo atiraba a mover los hombros con indiferencia. El cuerpo cayó envuelto en temblores. ¡Oh, gloriosa venganza! En un último acto de crueldad, el verdugo pateó la cabeza que fue a rodar a los pies de uno de los niños sobrevivientes. Le tocaba al gordo. El cuchillo, ordené. Claro, mi reina, lo que digas, obedeció. Tiró al gordo de los cabellos y comenzó a degollarlo. El cuchillo no tenía nada de filo. Se lo quité a propósito raspándole una piedra delante del desgraciado para que viera lo que esperaba. El miserable era duro, ni un solo quejido, nada, hasta que cayó el suelo bañado en sangre con la tráquea saltando a través de su garganta. El verdugo siguió con su trabajo hasta que, aburrido, optó por clavárselo, una y otra vez desprendiendo en su afán músculos, arterias y vértebras. En menos de un minuto ya tenía la cabeza del desgraciado entre mis manos. Ojalá Dios, si aún existes, hayas dejado que sufriera mucho. Esa parte final, eh, preguntándole pues a Dios, creo que dialoga mucho con lo que escribe acá Alton Honores en este libro con respecto a la ausencia de Dios en tus libros, ¿no? Una variable que aporta el autor es la lectura del fenómeno zombie como un castigo divino comparable al infierno, y es que en otras narraciones sobre el tema la presencia de Dios está suspendida o no aparece, pero en esta novela hay múltiples menciones a esta interpretación religiosa del zombie como castigo y juicio final, ¿no? Eh, Eso es lo que quería un poco preguntarte. O sea, creo que el tema de Dios, ¿no? ¿Cómo así matizas estas cuestiones también dentro de la obra, ¿no? Sobre todo por el final, ¿no? Ojalá Dios, si aún existes, a lo Vallejo, ¿no? Dios, si tú hubieses sido hombre y supieras ser Dios, ¿no? Así, los dados eternos, ¿no? Un poco dialogando, un zombie como vallejiano, ¿no? Y recordando, para cerrar, que Massa era, pues, ¿no? Se puede considerar el primer gran poema zombie, ¿no? ¿No? Porque al final era el cadáver, ahí siguió muriendo y al final, ¿no? Agarró el primer hombre, echóse a andar, ¿no? No sé qué hizo con ese primer hombre, se lo comió, no sé, ¿no? Es otra lectura sacrílega, ¿no? No, si yo voy a Ancash y hablo contigo y hacemos algo, o tú vienes a Trujillo también, no ten por seguro que nos linchan, ¿no? Y nada, Luis, quería preguntarte eso, sobre el tema del aspecto de Dios dentro del mundo de los zombies, ¿no?
Muy bien, Gonzalo, gracias por la lectura, en realidad. No lo había vuelto a leer, la verdad es que lo escribí hace varios meses, no lo había vuelto a leer, y es muy distinto a que tú leas en tu cabecita que esté, a que lo lea alguien, ¿no? Y tú lo has leído muy bien, en realidad, se me ha estremecido todo el cuerpo al recordar, ¿y por qué escribí eso? Y me he puesto a pensar incluso, ¿no? Pero bueno, en fin, en realidad, mira, la idea de Dios presente en cualquiera de mis escritos, en cualquier cuento que voy a escribir o novela, va a ser seguramente omnipresente o va a ser ubicua. La idea es bastante sencilla o la razón es bastante sencilla. Yo soy de Huaraz, he sido criado de manera, yo soy católico, ¿sí? Y he sido educado durante 11 años en un colegio católico, el Colegio Santa Rosa de Viterbo, es un colegio católico acá de hace muchísimos años. Y, y siempre, o sea, siempre la imagen de Dios o la presencia de Dios es permanente, ¿ya? Jamás se ha ligado. Así que en realidad a mí me sale, digamos así, si menciono la idea de Dios en presencia cristiana, por lo menos de manera general, me va a salir siempre de forma natural. No lo hago, digamos, de manera pensante. Es porque en realidad la gente acá suele ser muy católica, muy creyente. Bien son católicos o son bien evangélicos, y son bastante arraigados a sus costumbres. Entonces, esa idea es permanente en todo momento. Acá estamos invadidos, o sea, todo el tiempo estamos pensando en eso, ¿no? Como ya te digo, nosotros, yo he vivido en la iglesia, la Soledad, hay una iglesia, la iglesia de la Soledad, ¿ya? Digamos que ese es el centro neurálgico de la religiosidad acá en Huaraz, y la casa de mis padres es cerquita, está a un par de pasos, ¿no? Y antes de subir incluso a la Soledad hay un monumento ahí de la Virgen, tomando a Jesús, que se llama Yahamananchi, que es el camino, es el descanso, digamos así, del muerto antes de subir, y eso está a un par de cuadras también de mi casa. Entonces, la imagen de Dios en realidad, una vez más creo en mi caso que no lo hago quizá de una manera así adrede pensando, sino simplemente es algo que surge de forma cuasi natural, porque esa es la forma de cómo vivimos acá, cómo pensamos, y además es la forma como me han criado, ¿no? Entonces, de una u otra forma va a estar siempre arraigado en mí. Tú mencionabas a Vallejo. Bueno, algo parecido. Bueno, no me voy a comparar, jamás me compararía con un gran genio como Vallejo, ¿no? Pero Vallejo también tuvo también esa pequeña ambigüedad. Él era marxista, pero sin embargo era también extremadamente religioso, ¿no? Por su formación, entonces nunca pudo dejar esa idea de la religiosidad, jamás lo pudo hacer, y eso fue justamente la esencia de su genialidad. Bueno, en tu pregunta, en realidad yo ya dejé de trabajar en el Colegio de Alto Rendimiento hace muchos años, ahora soy docente en la Universidad César Vallejo, y bueno, mencionabas a Vallejo, ¿no? Y hablabas de un elemento sacrílego en masa. Y claro, pues si hacemos una reinterpretación directa de acuerdo a nuestra propia idea del zombie, digamos que ese sería un zombie vallejiano, ¿no? A ver qué tanto importa, qué tan interesante será ese planteamiento. Ya, y voy a postularlo acá, que sea con mis colegas de la universidad, a ver qué opinan al respecto, a ver qué ideas me dan también al respecto. ¿Ya? Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, en verdad. Y bueno, si sigues postulando este tipo de cosas, pues no solo Rimachi, vas a estar tú y posiblemente Gonzalo también aparecerá linchado en alguna plaza en Huaraz. ¿Alguno de los panelistas que quisiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por terminada esta presentación. Realmente en Pandemonium Editorial nos sentimos muy emocionados por este libro Epitafio, el rumor el rumor de los días. Nos sentimos muy emocionados también porque tanto el prólogo como el análisis crítico que hace tanto Hans Roshisser como Richard Rimachi, la verdad es que son textos muy buenos e interesantes, y realmente nos sentimos felices de poder encontrar a un autor que, como lo decía en un principio en las palabras de Hans en su blog, pensamos que era un autor que estaba muy olvidado y que no se le daba el respectivo valor. Queremos con esto contribuir un poco y que se le conozca más, y sobre todo con esta obra, que ya se encuentra a la venta, tanto en los canales que tenemos en redes sociales con Pandemonium Editorial, como en Ethereal Bookstore.
y en Huaraz comunicarse directamente con Luis. Él allá también tiene algunos libros que les podría llegar a vender. Las gracias a Gonzalo de Rosario, a Hans Rogiser, a Richard Rimachi y por supuesto a Luis Apolín por su obra y por esta presentación. Yo soy Hugo Luque, muchas gracias.